La llegada de los manchúes al poder en el siglo XVII marcó un antes y un después en la historia de China. Un pueblo del noreste, considerado por muchos chinos como bárbaro, logró conquistar la capital y establecer la dinastía Qin, que gobernaría durante casi 3 siglos. Existe una posibilidad real de que lo que creemos sobre la estabilidad de las grandes civilizaciones pueda ser cuestionado. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que los manchúes representaban la fuerza inesperada capaz de redefinir el destino de un imperio. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Tras la entrada de los manchúes en Pekín en 1644, comenzó un proceso de consolidación que no fue inmediato ni sencillo. Aunque lograron instalar al joven emperador Sunzi en el trono, la resistencia de los grupos leales a los Ming y de las poblaciones locales se mantuvo durante años. Los manchúes tuvieron que desplegar una estrategia política y militar que combinaba la fuerza con la integración progresiva de las élites chinas. Existe una posibilidad real de que los manchúes hubieran sido expulsados como invasores extranjeros. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que su disciplina y visión política los convertirían en gobernantes duraderos. El sistema de banderas, creado por Nurazi y perfeccionado por Hon Taiji, fue fundamental en esta etapa. Cada hombre manchú estaba inscrito en una de las 8 banderas, que no solo organizaban la vida militar, sino también la social y económica. Este modelo permitió mantener la cohesión interna y garantizar que los manchúes conservaran privilegios frente a la mayoría Han. La psicología de este pueblo estaba marcada por un fuerte sentido de identidad. Se consideraban distintos y superiores, y esa convicción les dio la seguridad necesaria para imponerse en un territorio mucho más grande y diverso. La percepción de los chinos hacia los manchúes era ambivalente. Por un lado, los veían como extranjeros que imponían costumbres ajenas, como el peinado obligatorio de la coleta, símbolo de sumisión al poder Qin. Por otro, reconocían que habían traído estabilidad en un momento de caos. Testimonios de cronistas de la época describen la entrada de los manchúes en Pekín como un choque cultural y político. Algunos funcionarios aceptaron colaborar con ellos, mientras que otros se resistieron hasta la muerte. Curiosidades y leyendas acompañaron este proceso. Se decía que los manchúes tenían rituales de guerra que reforzaban la cohesión de sus tropas, y que su disciplina era tan estricta que la desobediencia se castigaba con la muerte inmediata. También se contaba que su sistema de banderas regulaba la vida cotidiana, desde el matrimonio hasta la economía, lo que hacía que cada individuo estuviera siempre bajo control. Los escándalos no tardaron en aparecer. La imposición de la coleta fue vista como una humillación por muchos chinos, y quienes se negaban a adoptarla eran ejecutados. Este mandato generó resistencia, pero también fue una muestra de la capacidad de los manchúes para imponer su autoridad. Existe una posibilidad real de que estas medidas hubieran provocado una rebelión generalizada. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que la firmeza de los manchúes fue lo que les permitió consolidar su poder. En conclusión de este primer capítulo, el ascenso de los manchúes y la conquista de China fue resultado de una combinación de factores: la debilidad de los Ming, la disciplina militar manchú y la oportunidad política que supieron aprovechar. Su capacidad para imponer nuevas costumbres y mantener la cohesión interna les permitió establecer una dinastía que gobernaría durante casi 3 siglos. Tal vez no sea solo un relato de conquista, sino el recordatorio de que las civilizaciones más sólidas pueden ser transformadas por fuerzas externas. Sin embargo, si se entendía su alcance, quedaba claro que los manchúes representan la tensión eterna entre identidad, poder y supervivencia. Los manchúes enfrentaron el desafío más complejo: gobernar un imperio vasto, diverso y profundamente marcado por tensiones sociales. La consolidación de su poder no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de la capacidad de integrar a la mayoría Han, que representaba más del 90% de la población, dentro de un sistema que mantenía privilegios para la élite manchú.
Existe una posibilidad real de que las tensiones étnicas hubieran destruido la dinastía desde dentro. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que la habilidad política de los emperadores mantuvo el equilibrio durante siglos. El sistema de banderas, que había sido clave en la conquista, se convirtió en la columna vertebral del gobierno Qin. Cada hombre manchú estaba inscrito en una de las 8 banderas, y estas unidades no solo organizaban la vida militar, sino también la social y económica. Los manchúes conservaron privilegios exclusivos, acceso a cargos importantes, tierras y beneficios económicos. Los Han, en cambio, fueron relegados a posiciones secundarias, lo que generó resentimiento y resistencia. Los emperadores Qin, como Kangxi, 1661 a 1722, y Qianlong, 1735 a 1796, fueron figuras centrales en la consolidación del poder. Kangxi, uno de los más longevos y admirados, combinó una visión paternalista con una política pragmática. Promovió la estabilidad, fomentó la agricultura y abrió espacios para el comercio. También mostró interés por la ciencia y la cultura, permitiendo la entrada de misioneros jesuitas que introdujeron conocimientos europeos en astronomía y matemáticas. Qianlong, por su parte, expandió el territorio hasta sus límites más amplios, integrando regiones como Tíbet, Xinjiang y Mongolia. Su reinado fue visto como una época de esplendor cultural, con florecimiento artístico y literario. Sin embargo, el gobierno Qin estuvo marcado por tensiones sociales y políticas. La discriminación hacia los Han era evidente. Se les imponían restricciones culturales, como el peinado obligatorio de la coleta, símbolo de sumisión al poder manchú. Esta medida fue odiada por muchos y generó rebeliones en distintas regiones. Además, la burocracia imperial, aunque eficiente en algunos aspectos, se volvió rígida y corrupta con el tiempo, lo que debilitó la confianza en el gobierno. Los testimonios de funcionarios y viajeros europeos describen la magnificencia del imperio Qin, pero también su rigidez. Los jesuitas que trabajaron en la corte admiraban la apertura intelectual de Kangxi, mientras que otros observadores criticaban la desigualdad entre manchúes y Han. La percepción popular era ambivalente, respeto hacia el poder imperial, pero resentimiento por las políticas de privilegio étnico. Curiosidades y leyendas acompañaron esta etapa. Se decía que los emperadores tenían un control obsesivo sobre la vida de sus súbditos, regulando desde la vestimenta hasta los rituales religiosos. También se contaba que Qianlong, en su vejez, escribió poemas en los que reflexionaba sobre la fugacidad del poder y la inevitabilidad del declive. Los escándalos no faltaron. Durante el reinado de Qianlong, la corrupción en la administración alcanzó niveles alarmantes, especialmente con el caso de Zhen, un funcionario que acumuló una fortuna inmensa gracias a sobornos y abusos de poder. Este episodio mostró cómo la rigidez del sistema podía ser explotada por individuos ambiciosos, debilitando la confianza en la dinastía. La psicología de los emperadores reflejaba una mezcla de paternalismo y obsesión por el control. Se veían a sí mismos como guardianes de la armonía, pero también como figuras que debían mantener la supremacía manchú a toda costa. Esta visión generó estabilidad durante siglos, pero también sembró las semillas de tensiones que, con el tiempo, contribuirían al declive de la dinastía. Existe una posibilidad real de que las tensiones sociales hubieran provocado un colapso prematuro. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que la habilidad política y militar de los emperadores permitió que la dinastía Qin se mantuviera como una de las más largas de la historia china. La dinastía Qin, fundada por los manchúes en 1644, no fue simplemente una etapa más en la larga historia de China. Fue un periodo que transformó profundamente la identidad del imperio. Un pueblo considerado extranjero y bárbaro logró no solo conquistar Pekín, sino gobernar durante casi 3 siglos, imponiendo nuevas costumbres, expandiendo territorios y dejando una huella cultural y política que aún se estudia con asombro. Existe una posibilidad real de que los manchúes hubieran sido recordados únicamente como invasores que sometieron a la mayoría. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que su disciplina, su sistema de banderas y la visión de sus emperadores los convirtieron en arquitectos de una de las dinastías más longevas de la historia china.
El esplendor bajo emperadores como Kangxi Qianlong mostró la capacidad de los Qin para consolidar un imperio vasto y diverso, integrando regiones como Mongolia, Tíbet y Xinjiang, y fomentando el arte, la literatura y el comercio. Sin embargo, las tensiones sociales nunca desaparecieron. La discriminación hacia los Han, las imposiciones culturales como la coleta obligatoria y los escándalos de corrupción fueron recordatorios constantes de que el poder manchú se sostenía en un delicado equilibrio. La psicología de los emperadores reflejaba una mezcla de paternalismo y obsesión por el control. Se veían como guardianes de la armonía, pero también como defensores de la supremacía manchú. Esa visión les permitió mantener estabilidad durante siglos, aunque sembró resentimientos que más tarde contribuirían al declive de la dinastía. Los testimonios de cronistas y viajeros europeos coinciden en señalar la magnificencia del imperio, pero también su rigidez y desigualdad. En última instancia, los manchúes representan la tensión eterna entre identidad, poder y supervivencia. Tal vez no sea solo un relato de conquista y gobierno, sino el recordatorio de que incluso las civilizaciones más sólidas pueden ser transformadas por fuerzas externas. Sin embargo, si se entendía su alcance, quedaba claro que los manchúes no fueron únicamente conquistadores, fueron los arquitectos de un imperio que marcó el destino de China y dejó una lección universal sobre cómo la historia puede girar de manera inesperada.